Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para las entrevistas, para el análisis, para el debate en Canal Capital, que es el canal público de todos los bogotanos. Muchas gracias a quienes nos ven en nuestra ciudad, a quienes lo hacen desde otras ciudades del país y por supuesto también desde el exterior. Muchas cosas están pasando en Colombia. Ha comenzado finalmente la conversación nacional, ese espacio convocado por el gobierno de Iván Duque, por el propio presidente, para acercarse a ese clamor ciudadano que durante los últimos días se ha tomado las calles de las principales ciudades del país. Jóvenes universitarios, sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanos del común que están adelantando a través de jornadas pacíficas, de protestas, de movilizaciones, una serie de actividades que apuestan a ejercer unos reclamos sociales, también hechos desafortunados de vandalismo que han dejado una gran cantidad de personas lesionadas, entre ellas un número significativo de uniformados y por supuesto toda nuestra solidaridad para el joven Dylan Cruz, para su familia, quien sigue luchando por su vida en el Hospital San Ignacio luego de recibir un golpe muy fuerte en su cabeza tras un disparo de un integrante del SMAT, de este grupo antidisturbios de la Policía Nacional. Esas personas que están reclamando reformas profundas de materia política, social y económica podrían encontrar una respuesta precisamente en este espacio. Eso es lo que aspiran muchos sectores del país a través de esta conversación nacional, a través de este diálogo. ¿Cómo analizarlo? ¿Cómo entenderlo? Lo vamos a tratar de hacer hoy en Opina Bogotá con dos de nuestros concejales, personas muy cercanas que conocen, por supuesto, la realidad de Bogotá, pero también conocen lo que está pasando en todo el país. Saludamos a Andrés Forero, concejal del Centro Democrático, quien acaba de ser reelegido. Concejal, ¿cómo le va? Así es, Erika, un saludo para ti, un saludo para Juan Carlos y para todas las personas que nos están viendo en este momento a través de Canal Capital. También está con nosotros Juan Carlos Flores, concejal independiente, a quien vamos a extrañar, a quien ya estamos extrañando, porque no va a continuar en el Consejo de Bogotá. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Erika, muy bien, un placer estar aquí, gracias por esta invitación. También al lado de Andrés, a quien felicito porque va a ser papá. Sí, bueno, va a ser papá. También, sí. También es Tuvo noticia. dos magníficas noticias, la reelección y pero la más noticia de que importante iba es a que ser vamos a ser padre. papás con Son Verónica. noticias buenas, que es lo que nos hace falta tener por esos días en Colombia. Vamos a abordar este tema. Arrancamos por usted, Juan Carlos. ¿Cuál es la lectura que hace de estos últimos hechos que han ocurrido en Bogotá, con esas multitudinarias manifestaciones, con esos cacerolazos que no cesan, una serie de actividades que han sacado, insisto, a miles de personas a las calles? Erika, yo creo que aquí hay un riesgo inmenso de que se equivoque el conjunto de la clase política, porque estas son demandas ciudadanas muy distintas de las que vivimos en otros momentos. Santos tuvo que enfrentar, por ejemplo, la movilización del sector agrario. También le había ocurrido al gobierno Uribe. Es decir, estamos acostumbrados a que cada grupo presentase sus demandas ante el gobierno o pasasen de un gobierno a otro. Los indígenas en el Cauca se han movilizado con Uribe, se han movilizado con Santos, se movilizan ahora con Duque. Pero este es un tipo de protestas donde las demandas son agregadas. Es decir, llega cada sector de la sociedad y lleva sus demandas para comprimir. Están los jóvenes que reclaman no solamente el derecho a educarse, sino ¿y qué pasa cuando yo estudie y no tenga los contactos sociales para conseguirme un trabajo? Está un grupo que me sorprende, Andrés, que prácticamente no haya sido mencionado en lo que está ocurriendo hoy, que son los niní. En Bogotá hay más de 400.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y Colombia está entre los 3 países de América Latina que tienen más jóvenes que ni estudian ni trabajan. De manera que también allá hay unas demandas. Bueno, ¿y yo qué? Para nosotros, ¿qué hay? Está la demanda de la gente que pensaba que se iba a pensionar con los fondos de pensión. Y cuando va a hacer las cuentas no le dan. Y no puede pensionarse porque lo que le queda es muy pequeñito y el sueldo es mejor que la pensión, pero en el sitio de trabajo le están diciendo ya llega la hora de que usted se retire. Hay unas demandas que todavía no tienen un nombre claro, pero están las demandas ambientales de parte de la juventud. Recordemos la cantidad de protestas que hubo con relación a la Van der Hamen, con relación a los humedales. Entonces, esto no se trata simplemente de la insatisfacción con un gobierno, es mucho más de fondo. Es la insatisfacción con un estado de cosas que la gente dice, esto no me ha beneficiado a mí. Yo no he encontrado en el conjunto de la clase política una respuesta frente a eso.
De manera que esa es la primera advertencia que me gustaría hacer, porque nos incumbe a todos nosotros. Andrés, ¿usted cómo lo ve? Pues Erika, yo comparto ese diagnóstico que hace Juan Carlos. Yo creo que esto no lo podemos circunscribir a un gobierno particular. Puede ser que este haya sido el que haya tenido que, entre comillas, afrontar esta situación que se está presentando, pero hemos visto que este tipo de malestares sociales que estamos viendo en el país, pues se dieron antes en el caso de Chile, hemos visto también lo que ha ocurrido en otros países en el caso de Europa, y en ese sentido, pues creo que es una interpelación no solamente al gobierno del presidente Duque, que naturalmente tiene que hacerle frente a esta crisis y que él es el que está llamado a liderar todo este proceso de atender estas demandas ciudadanas, sino que es una interpelación, insisto, a toda la clase política. Creo que se equivocan aquellos que consideran que esto es solamente una señal de malestar contra un gobierno en particular. Creo que, como decía Juan Carlos, pues la gente que salió a marchar el día jueves pues tenía muchísimas demandas hacia el Estado, hacia la clase política en general, porque, pues, y ahí creo que el presidente tiene razón, que estos no son problemas que hayan nacido de la noche a la mañana. Creo que, como él lo ha planteado, hay algunos problemas que han envejecido mal y que todos como sociedad y particularmente la clase política, pues tiene que ver de qué manera va a darle una solución lo más inclusiva posible dentro de los cauces de nuestra institucionalidad democrática. ¿Cómo se ha manejado toda esta crisis? Porque estamos hablando del paro desde hace ya semanas. El paro se dio, tuvo un determinado alcance. Luego, por lo menos aquí en la ciudad de Bogotá, se registraron unos lamentables hechos vandálicos el día viernes y luego se han venido sucediendo una serie de protestas bastante más pacíficas. Se cuestiona mucho la intervención del ESMAD. Así las cosas, hay muchos sectores que van adquiriendo, Juan Carlos y Andrés, unas lecturas muy distintas de lo que ha venido pasando y se van asumiendo como una serie de posiciones y sobre todo se van atrincherando unos y otros. Parece que en una confrontación que no termina, por lo menos una confrontación ideológica donde esta conversación nacional abierta por el presidente parece que pasa a un segundo plano. Yo tengo la sensación que el gobierno se equivocó profundamente porque se asustó con los anuncios de la protesta. Por supuesto, el gobierno es un gobierno débil que no ha logrado cuajar todavía, que genera no solamente críticas de sus opositores, lo cual es natural en Colombia, en cualquier lugar del mundo, sino dentro de las propias filas del partido que lo hizo presidente, fundamentalmente, que fue el partido del expresidente Uribe, el Centro Democrático. Entonces, el gobierno pensó que metiendo miedo una parte de la ciudadanía no iba a salir, y lo que hizo fue exacerbar el deseo de la ciudadanía de salir a manifestarse, porque hay unos problemas que llevan tantos años en consensos, en mesas de trabajo, todos los nombres que nos queramos inventar en Colombia, que la gente siente, me han defraudado, no han dado respuesta a lo que yo estaba demandando. Y luego yo tengo la sensación de que hubo un inmenso error porque yo marché. Yo no he tirado una piedra en mi vida. Yo creo que la única pelea que he tenido fue en el colegio, ¿cierto? Con una persona que después se hizo mi amigo de toda la vida. En eso terminó, digamos, mi estilo tropelero, para llamarlo de alguna manera. Entonces, la marcha fue fundamentalmente pacífica. Digamos, como que una suerte de cola, una cola a la marcha se fue agregando lo que se llaman hoy vándalos, que me gustaría que en algún momento nos permitiese conversar sobre este tema, porque tenemos que precisar quiénes son los vándalos. Parece que eso es muy importante, porque si no, no vamos a poder confrontarlos, y si no van a destruir todo intento de protesta pacífica en el país. Y luego vino la noche en la que la ciudadanía confirmó, no, esto es pacífico, que fueron los cacerolazos. Es decir, como la ciudadanía insistiendo, miren, no nos confundan con ellos, eso es otra cosa. Nosotros somos pacíficos, nosotros tenemos unas demandas pacíficas, y de hecho el cacerolazo fue espontáneo y universal en el caso de Bogotá, en todos los estratos sociales. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa en la que se han equivocado los últimos gobiernos en Colombia, y es, no se está como los gobiernos se sienten débiles ante la protesta ciudadana, entonces quieren siempre decir, no, es que hay mucha violencia, entonces si hay violencia no podemos conversar. Y a lo largo de estos días la gente, por ejemplo, ayer en las marchas por el gravísimo incidente del joven Dylan Cruz, yo estaba atravesando en ese momento la calle 19 y me encontré con los jóvenes que venían, luego me explicaron, desde el colegio en el Ricaurte, donde él estudiaba.
Y fue una cosa muy emotiva, es decir, los muchachos, no había ningún político allí, ninguno, eran los muchachos y tenían algún parlante con un micrófono y estaban comentando de lo que sus compañeros de colegio lo conocían, su historia, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí hay dos equivocaciones que pueden ser muy peligrosas si no se corrigen a tiempo. La primera, pensar que esto es la cosa tradicional donde sientan los políticos y los sindicatos. No, esto supera a todos los políticos. Y estas movilizaciones no se las puede hipotecar ningún político. Además. ¿Sí? Ningún político puede decir, es que estas movilizaciones son mías. No, se está engañando a sí mismo y está engañando a la sociedad. Tampoco son solo los sindicatos. Esas son unas reivindicaciones legítimas, hay que discutirlas, pero fundamentalmente son ciudadanas. Y luego lo otro es, no se distinguió a tiempo entre la mayoría que estamos manifestándonos pacíficamente, que no nos sentimos representados en quien llega a destruir, porque yo marché porque yo creo que necesitamos construir un cambio, que el país necesita construir un cambio, cosa que no es fácil, que no se va a dar como por arte de magia. Dejaría allí para que Andrés también pueda... Y en lo que dice Juan Carlos, Andrés, y también muchos sectores advierten que el gobierno o se demoró en darle trámite, en darle gestión a todo este asunto, al anuncio del paro, que es un reflejo del descontento de muchos sectores, o por lo menos no ha sabido actuar frente a lo que ocurrió inicialmente el día jueves. ¿Qué se dice en el interior del partido de gobierno? Usted es miembro del Centro Democrático. Sí, yo soy miembro del Centro Democrático, pero pues en este caso hablo a título personal, no me atrevería a tomar la vocería de mi partido. Un par de puntualizaciones a propósito de lo que decía Juan Carlos. Creo que es importante señalar que había miedo a propósito del paro, no por los marchantes pacíficos. Yo creo que el gobierno fue claro, miembros del Centro Democrático lo fuimos, en que nosotros respetamos el derecho a la protesta pacífica. Nosotros hicimos ejercicio de ese derecho varias veces durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Nosotros marchamos muchas veces, pero tratábamos de hacerlo minimizando la afectación en los demás ciudadanos. Por ejemplo, marchábamos los sábados, tratábamos de no afectar en general la movilidad de los ciudadanos que decidían libremente no salir a marchar. En ese sentido, yo pienso que eso también hace parte de la discusión que se tiene que dar. No regular la protesta, que yo personalmente no soy partidario de regular la protesta. El presidente Álvaro Uribe Vélez también ha dicho claramente que él no es partidario de regular la protesta. Por el contrario, yo pienso que a la protesta pacífica se le deben dar todas las garantías, pero al vandalismo pues sí se le tiene que responder con todo el peso de la ley. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que durante varias semanas hubo muchos de los convocantes que estuvieron diciendo que ellos querían verse reflejados en el espejo de lo que estaba pasando en Chile. En Chile hemos visto que después del estallido social de octubre prácticamente ha habido 35, 36, casi 40 días de saqueos ininterrumpidos en distintos lugares de Chile. Más o menos se están calculando, hoy veía un artículo de Santiago que decía que se están perdiendo este año entre 80.000 y 300.000 empleos. Más o menos se calculaban hace ya unas semanas, esa cifra debe haber subido seguramente, las pérdidas solamente en tema de metro, en 1 billón de pesos colombianos. Adicionalmente... Pero eso no ha ocurrido aquí, Andrés. No. Es muy importante señalarlo, muy importante. Yo estoy de acuerdo. Y es que me interrumpa, pero... Y tienes toda la razón, no, Juan pero Carlos. sí quiero hacer una precisión. El alcalde Peñalosa ya habla de 40.000 millones de pesos en la ciudad de Bogotá. Aquí en Bogotá hubo afectación, pero yo un poco estoy tratando de contextualizar la preocupación que tenía el Estado colombiano, encarnado en el gobierno y en la alcaldía de Bogotá, de que se vieran reflejadas esas situaciones dantescas que se vivieron en Chile, en Colombia. Sobre todo porque, insisto, muchos de los convocantes veían, me acuerdo, periodistas incluso, que decían, ¿quién se sueña hacer Chile hoy? Y decía yo, por lo menos, y mucha gente más. Entonces, eso, por ejemplo, preocupaba y creo que fue lo que puso al gobierno en alerta y que consideraba que este no era una marcha más, porque este lo habían convocado desde antes, y eso hay que decirlo, del estallido social en Chile, en Ecuador, las centrales obreras, los estudiantes, y es un paro completamente legítimo. Pero lo que uno sí tiene que entender es que había un contexto continental que hacía temer, sobre todo cuando uno ve que la OEA planteó, porque fue la OEA, los primeros que dieron la voz de alerta, fueron los de la OEA que decían que desde Cuba y desde Venezuela posiblemente iba a haber algunos intentos de desestabilización. El famoso foro de Sao Paulo. Entonces el gobierno se asustó. Tomó precauciones y yo creo que estaba bien que tomaran esas precauciones. Vimos lo que sucedió el día viernes en el caso de Bogotá y lo que sucedió el día jueves en el caso de Cali. Afortunadamente fueron medidas
muy puntuales para restablecer el orden y yo creo que eso todos lo debemos celebrar. A propósito del tema de los contenidos de la marcha. Sí, para Yo pasar creo al que tema del vandalismo, que el merece un jueves capítulo salió la aparte. gente a marchar con malestar y yo estoy de acuerdo con Juan Carlos que fue muy espontáneo lo que ocurrió en las horas de la tarde con el tema de los cacerolazos. Pero si uno se pone a tratar de revisar, hay muchas demandas y además, por ejemplo, el Partido Verde, incluso Gustavo Petro, ellos votaron el ingreso de Colombia a la OECD. Y el Polo Democrático y las centrales obreras, ellos marcharon, y el Polo Democrático y las centrales obreras estaban supuestamente marchando contra lo que ellos denominan el paquetazo neoliberal de Duque y la OECD. Entonces, por eso digo que hay un montón de elementos que hay que ver cómo se van a armonizar, y sí pienso que el presidente de la República está llamado a aprovechar esta crisis como una oportunidad para sacar una gran agenda social de largo alcance. Ya vamos a hablar de ese tema de la conversación nacional propuesta por el presidente Iván Duque, que comenzó con los alcaldes, con los gobernadores, pero yo sí quiero hacerme eco de lo que proponía hace un momento Juan Carlos, que es diferenciar la protesta pacífica de decenas de miles de personas de los hechos vandálicos que se han registrado en algunas ciudades del país y especialmente que vimos en Bogotá, porque eso sin lugar a dudas puede generar, Juan Carlos y Andrés, confusión entre muchas personas que dicen son los mismos, son los vándalos. ¿Quiénes son realmente los que están detrás de esos desórdenes, de esos desmanes, de esos disturbios que dejaron por lo menos en Bogotá alrededor de 25 estaciones de Transmilenio seriamente averiadas? Un elemento para digamos, cerrar bien la anterior conversación sobre este tema, y es esta protesta no se reduce a las demandas de los políticos de oposición. Eso me parece fundamental, Erika y Andrés, dejar constancia de eso. Buena parte de quienes están manifestando sus demandas no se expresan y nunca se han expresado a través de la clase política. La clase política no ha logrado darle respuesta a esas demandas. Hay una insatisfacción con el sistema político en general. Y una cosa muy interesante, no es la gente contra la democracia, eso me parece fundamental. La gran mayoría de la gente no está diciendo no a la democracia, no, le está diciendo más democracia. Eso me parece muy importante, porque ese mensaje deben entenderlo no solamente el gobierno, sino el conjunto de la clase política. Quería señalar eso porque es lo que he percibido yo en las calles, conversando con la gente durante las marchas, acercándome a los momentos en que veo reunido un grupo de gente y preguntándoles. Y la gran mayoría dice, yo no me siento representado hoy por la clase política que tiene Colombia. Eso me parece importante, destacar eso. Luego, frente al otro tema que parece que necesitamos pasar de la palabra vándalo a desagregar. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están allí? ¿Qué fenómenos sociales en algunos casos hay? Los hay fenómenos sociales. ¿Y qué fenómenos delincuenciales hay allí? Entonces yo me atrevería a señalar 3, 4 elementos que no pueden concluirlo todo porque me parece que necesitamos comprenderlo más de fondo. En primer lugar, yo señalaría un elemento presente por desgracia en nuestra vida social, como consecuencia de muchas décadas de ausencia de oportunidades, de degradación de ciertos grupos sociales que ven en las acciones delincuenciales una salida. Ese es un sector muy grande en Colombia, por desgracia, ¿cierto? La vida delincuencial. Y ese sector pesca en río revuelto, porque en un momento, no olvidemos que en un momento en que las fuerzas del Estado están dedicadas a estar concentradas en determinados sitios de la ciudad, algunos dicen, no, esta es la hora magnífica. Ahí está ese elemento. Habría que cuantificar cuántos son. Luego, un elemento, y yo sobre eso quiero ser muy claro, yo no soy partidario de la xenofobia, no lo soy. Durante décadas nosotros fuimos recibidos en Venezuela y se nos brindó allí la posibilidad de tener un trabajo. Hoy los venezolanos viven una tragedia, una dictadura corrupta e inepta, que ha obligado a millones de venezolanos a huir de su país, no por gusto, sino porque tienen que sobrevivir. Ellos, sus padres, sus hijos, sus nietos. Es un auténtico desastre social. La gran mayoría de esos venezolanos están trabajando aquí. Nos encontramos con ellos en muchos lugares prestándonos servicios al resto de nosotros. Hay algunos que de Venezuela sale, como de Colombia sale todo el mundo, por desgracia, también de Venezuela sale todo tipo de gente.
Entiendo que ya van, ¿qué? Unos 60 tal vez Sí, casi expulsados. 70 que Bueno, fueron 70. expulsados. Entonces, allí hay un elemento también, pero hay que decirlo, no es el conjunto de los venezolanos. Ojo a eso, no es el conjunto de los venezolanos. Luego, hay grupos extremistas, sin duda que los hay, sin duda. La Silla Vacía, en su reportaje sobre los eventos, describe uno de estos grupos extremistas en la Plaza de Bolívar, ¿cierto? Y que se enfrenta a los manifestantes, porque los manifestantes los confrontan, y estos se enfrentan y están borrachos. Esos grupos también existen grupos extremistas. Y hay un aspecto que yo creo que es muy importante que el gobierno nacional aclare, porque hace mucho daño. Es decir, que se investigue y se llegue hasta consecuencias reales, si es cierto o no, yo no me atrevo a afirmarlo. Yo no me atrevo a afirmarlo, pero es muy importante que se investigue. Si es cierto o no, que hubo alguno, o varios, o dos, o ningún grupo policial que habría llevado una suerte de provocadores a estas marchas. Pero vuelvo a insistir, todo eso debe ser investigado, porque de lo contrario vamos generando un clima en el cual el día en que marche una agrupación política distinta de la de uno, es infiltrada y entonces se desprestigia, al final terminamos desprestigiándonos todos. Y queda todo un manto de duda, Juan Carlos y Andrés, frente a la actuación de las instituciones y de la policía. Hay muchas voces que advierten, debería acabarse el ESMAD. Y muchos otros sectores dicen, ¿y qué pasa si hay una serie de disturbios de este tipo de grupos extremistas y demás? ¿Cómo se defiende a la ciudadanía? En Portal América, tú lo estabas transmitiendo en vivo, Erika. Sí, aquí Tuviste estuvimos como jueves y un viernes. grupo, un piquete de policías estaban con los escudos defendiéndose de hordas de vándalos que con unas piedras les terminaron reventando, porque fue así, se veía por las imágenes cómo les reventaron los escudos. Uno de ellos, de hecho, lo tuvieron que cargar porque seguramente quedó inconsciente. Hemos visto lo que pasó con varios de esos policías que les pegaron a uno que estaba transportando a un miembro del ESMAD, se caen ambos y llegan unos desadaptados y les tiran piedras. Afortunadamente tenían casco porque seguramente si no lo hubieran tenido lo hubieran matado. Entonces, a propósito de lo que está diciendo Juan Carlos, me parece muy bien que haya esa necesidad de identificar realmente quiénes son los vándalos, quiénes están detrás de los saqueos, quiénes están detrás de la destrucción de la infraestructura pública y privada en la ciudad y en el resto del país. Pero a mí se me preocupa que haya algunos sectores políticos, en particular me voy a referir a Gustavo Petro, que sin plantear lo que está diciendo Juan Carlos, que es que se investigue hasta las últimas consecuencias si hubo o no participación, yo creo que no, yo soy un convencido de que nuestras fuerzas armadas, nuestras fuerzas del orden, están es para servir a la ciudadanía, posiblemente puedan cometer errores, pero no hay... No, lo tienen que aclarar. Pero una cosa es que tú lo planteas como una posibilidad y como una necesidad de que se aclare. Y de hecho ya han empezado a aclarar muchos de esos videos. Por ejemplo, en el caso de Cali, salió la misma comunidad de una unidad de edificios a decir, miren, es que los que llegaron en ese camión eran residentes del conjunto que tuvieron que venir, a Dios gracias, a través del camión de la policía que los trajo, no eran ningunos vándalos, porque había toque de queda. Entonces, una cosa es que se plantee como una solicitud de que haya una investigación y otra cosa es como Gustavo Petro, que busca deslegitimar nuestras instituciones democráticas y dé por hecho que supuestamente los generadores de los saqueos, los generadores de los disturbios eran nuestras fuerzas militares, nuestras fuerzas armadas. Eso me parece sumamente irresponsable. Además, él salió a decir que el alcalde Peñalosa y el presidente Duque eran unos dictadores porque habían militarizado Bogotá y porque habían declarado el toque de queda. Cuando él fue alcalde, el año 2013, y tenían el paro agrario en ciernes y estaban acercándose a Bogotá, él también mandó a militarizar Bogotá, él también declaró toque de queda en 3 localidades de Bogotá. Entonces me parece sumamente irresponsable que una persona que tiene tanta ascendencia política en el país, pues esté tratando de generar anarquía. Veíamos, por ejemplo, cómo uno de los convocantes, cómo las centrales obreras estaban diciendo, no, nosotros no estamos llamando a marchar mañana, eso el jueves, a propósito del tema del viernes, y Petro trataba de seguir incendiando el país. Veíamos cómo FECODE le pedía a los estudiantes de secundaria que no salieran a marchar y Petro también los incitaba a marchar. Entonces yo sí pienso que eso es preocupante, una persona que, como decía Juan Carlos, está tratando de arroparse o está tratando de arrogarse las convocatorias a las marchas, pero además está tratando de extremarlas. Y eso me parece muy peligroso, sobre todo porque le acusa a un gobierno democrático, elegido democráticamente de dictadura, y no es capaz de denunciar lo que está pasando en Venezuela. ¿Usted siente que hay discursos de odio, Juan Carlos, en este momento, en el ambiente y sobre todo en las redes sociales, que todos debemos hacer una autocrítica frente al particular y tratar de ser más responsables y más cuidadosos con la información que allí leemos o que incluso replicamos? El lío es que en Colombia llevamos muchas décadas en las que
quienes simpatizaban con las guerrillas miraban para un lado cuando la guerrilla cometía sus crímenes, pero tenían un ojo afiladísimo frente a los crímenes de los paramilitares. Y quienes simpatizaban con los paramilitares tenían ese mismo ojo clínico, pero para las guerrillas, pero no para los crímenes de aquellas personas que respaldaban. Yo creo que llegó la hora de una renuncia de todos los sectores de la vida pública colombiana al uso de la violencia contra sus opositores. Digamos, es que el odio en Colombia lleva muchos años anidándose y respaldado desde las más altas instancias. La política colombiana no es una política que parta de, hombre, la vida de Andrés es tan valiosa como mi vida. ¿Sí? Independiente, ¿cierto, Andrés, de que tengamos diferencias? Es una cosa fundamental para una democracia. No puede existir una democracia si yo pienso, Erika es mi amiga y a Erika la protejo. Pero si Andrés es mi contradictor político, lo que se haga con él, con su familia, me importa nada. No, no. Entonces, yo creo que un elemento interesante, una potencialidad de estas marchas de ahora es que una parte de la generación joven no está de acuerdo con esa división. Una parte, no estoy diciendo que todo, pero una parte muy importante, nada desdeñable. Por eso yo insisto, las marchas no se las puede hipotecar ningún político, ninguno. Yo, por ejemplo, yo no me atrevería a hipotecar la opinión de otras personas. Soy un ciudadano más que marcha, punto. No me atrevo a decir, es que yo puedo promover, convocar, no. Puedo pedir responsabilidad de quienes marchamos, por supuesto que sí. Puedo insistir en que la fuerza de nuestras marchas es la no violencia, ¿cierto? Ese elemento tan importante que ha tenido unos antecesores extraordinarios, Gandhi, Martin Luther King, que lograron tantas cosas diciendo, no, esta es la no violencia, porque se trata de que, es que una cosa muy importante, es que se trata de una discusión entre colombianos. Y es una discusión que tenemos que resolver de manera pacífica. El país con el que yo sueño, Andrés, es un país donde podamos caber todos, con reformas, por supuesto, porque es lo que la gente está clamando hoy. Este lío de las pensiones es un lío monumental hoy en el mundo, monumental. Necesitamos encontrar algún tipo de arreglo nacional para eso, porque un gobierno puede decir sí, ¿y qué pasa si el siguiente gobierno dice que no? Claro. Necesitamos comprometer, ¿cierto?, al conjunto de la clase política, pero yo subrayaría, ojo, clase política, con creer que esta es la forma tradicional de protesta en que ustedes se apoderan de ella. No, señores. Tengan mucho cuidado frente al particular. Y hablando de esas reformas que plantea Juan Carlos, pero que además se han convertido ya en una prioridad dentro de esta nueva agenda del gobierno abierta en las últimas horas a través de esta conversación nacional. Andrés, ¿por dónde comenzar? ¿Cómo garantizar, y quiero consultarle a los dos, un mecanismo de participación que genere representatividad de todos los sectores y no de los de siempre, que están allí ya representados en otros espacios como la Mesa de Concertación Nacional, sino que verdaderamente en todas las regiones, de todas las edades, de todas las condiciones socioeconómicas y por supuesto mujeres, al igual que hombres, podamos tener participación en esta discusión? Es un reto descomunal para el gobierno nacional. Es un reto grande, pero antes de entrar en eso, Erika, yo quisiera referirme a la pregunta que tú le hacías a Juan Carlos a propósito del escalamiento de la violencia verbal. Y yo creo que ese tiene que ser un ejercicio en el que todos nos comprometamos, de lado y lado del espectro político. Y debería ser también objeto de la conversación nacional, también debe ser objeto de la conversación nacional, el sin tema duda. resuelto, ojalá. Estoy leyendo en este momento, lo ha visto Juan Carlos allá en el Consejo de Bogotá, estoy leyendo una biografía que es prácticamente un ensayo histórico que escribe Juan Esteban Constaín a propósito de Álvaro Gómez, y es un recorrido de la historia colombiana del siglo XX. Y él muestra cómo en la década de los 30 y la década de los 40 el escalamiento del lenguaje verbal en los foros democráticos, en la prensa, finalmente se tradujo en hechos de violencia en el campo. Entonces creo que estamos a tiempo, ojalá, de precisamente detener ese escalamiento verbal. Y algo que decía Juan Carlos es muy importante, que la vida de todos nos importe. A mí claro que me importa y me duele que Dylan Cruz en este momento se esté debatiendo entre la vida y la muerte, pero también me duelen esos policías que fueron sacrificados vilmente y cobardemente por quién sabe quién, si habrán sido los del ELN o las disidencias de las FARC en Santander de Quilichao. Una niña también murió en ese atentado. Y nos duelen los 360 y nos tienen que doler los 300 lesionados, policías que han sido lesionados
bárbaramente por estos vándalos que los atacan sin piedad. Entonces, en ese sentido, creo que nos tienen que doler todos los colombianos. La vida de todos, la salud de todos debe importarnos. Y creo que ese es un mensaje que todos debemos tratar de dar desde nuestras correspondientes orillas políticas. A propósito ya de los mecanismos que debemos buscar para darle pues trámite a estas legítimas aspiraciones ciudadanas, pienso, por ejemplo, que el día de ayer el alcalde electo de Medellín, el doctor Daniel Quintero, pues salió a mi juicio con no sé si él trató de replicar lo que está sucediendo en el caso de Chile o le dio voz y sirvió de vocero de Gustavo Petro, donde vemos que Gustavo Petro desde hace rato está insistiendo en un cambio constitucional. Afortunadamente, el grueso de los actores políticos... ¿Habla usted de la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente? Sale Quintero a decir que quiere una Asamblea Nacional Constituyente. Yo personalmente no soy partidario de eso y he visto con beneplácito que muchos de los que han estado marchando tampoco están de acuerdo con eso, porque creo que ellos están conscientes de que eso es un fetichismo constitucional que cree que solamente cambiando la norma vamos a resolver todos los problemas que tiene nuestro país. Pero volviendo otra vez al tema de los procedimientos, creo que es conveniente y positivo que el presidente haya convocado a los alcaldes y gobernadores electos, dando un mensaje de fortalecimiento, un mensaje de legitimidad de nuestras instituciones democráticas, cuando hay algunos, como el doctor Petro, que están tratando precisamente de socavarlas, pero creo también que él tiene que tratar de llegar a, por un lado, claro, a los voceros, por ejemplo, de FECODE, de las centrales obreras, pero como decía Juan Carlos, no se debe agotar ahí tampoco. Y creo que por eso él ha abierto esa posibilidad, aprovechando las nuevas tecnologías, de que esa ciudadanía pueda participar activamente en la recomendación de políticas, pero se tiene que ser muy cuidadoso, no generar expectativas que finalmente no vayan a ser cumplidas y desemboquen en un proceso de frustración grande. También se puede, ahí estuve revisando temas de redes sociales, revisar el proceso que hizo Macron en Francia, donde hubo algunos como consejos donde se elegían ciudadanos de manera aleatoria y podían participar, dando, pues mejor dicho, buscando precisamente que haya una participación lo más amplia posible en el proceso de la construcción de las nuevas políticas que necesitamos. Una figura de asamblea de ciudadanos, no asamblea constituyente, sino asamblea de ciudadanos. Juan Carlos, ¿cómo lograr una conversación nacional que sea amplia, que sea deliberativa, que sea representativa? En primer lugar, que no se vaya a convertir en una mamadera de gallo, porque los riesgos de eso son inmensos. Digamos, puede surgir un descontento ciudadano todavía más potente contra el conjunto de la clase política y quedarse el país sin una alternativa, porque esto finalmente, inicialmente es una cosa gobierno-oposición, así fue la primera jugada, pero luego entra el conjunto de una parte importante de la ciudadanía a decir, aquí estamos, de manera que el esquema en el que este se inició ya no puede ser el esquema de hoy. Mire usted, en la marcha de la semana pasada, el jueves, me impactó mucho la presencia de las mujeres, muchísimo la presencia de las mujeres. El debate público en Colombia sigue siendo un debate, afortunadamente usted aquí es la moderadora, sigue siendo un debate principalmente entre hombres. Y llegó la hora en que ese debate incluya más mujeres, más perspectivas de las mujeres, más los intereses de las mujeres, más las demandas de las mujeres, más el papel, digamos, equilibrador que muchas mujeres tienen en la vida social, en la vida económica y también, ojalá, en la vida pública. Eso me parece crucial. ¿Sabe por qué? Déjeme simplemente comentarlo y traerlo a colación, porque es una forma de eliminar o de ayudar a eliminar todo ese tipo de narrativas que existen alrededor de las violencias machistas. A propósito, que hoy es justamente el día para eliminar todo ese tipo de escenarios. Hoy, 25 de noviembre, es el día de la eliminación de todo ese tipo de violencia. Solo quería hacer esa incidencia porque me parece muy valioso lo que está diciendo Juan Carlos. Continúe, por favor. Un compromiso en que las reformas que se llegasen a pactar, obviamente los tiempos son limitados. A mí me preocupa mucho la idea, vamos hasta marzo, porque el descontento continúa, ojo a eso. De manera que las reformas que se lleguen a pactar lleguen con el respaldo político al Congreso. Pensemos lo que pasó con este famoso referendo contra la corrupción. La consulta anticorrupción. Eso llegó sin respaldo político al Congreso y quedó, digamos, quedó una cosa mínima. A pesar de que tenía un mandato ciudadano tan importante. Entonces, y creo que eso se está manifestando aquí. Luego, un aspecto que me parece crucial. Digamos, ¿por qué a la policía le toca soportar tamañas andanadas?
porque el conjunto de la clase política colombiana y de parte de la clase dirigente colombiana, incapaz de ponerse de acuerdo sobre reformas esenciales, le ha dejado el trabajo sucio a la policía. Eso también hay que decirlo, Andrés. El trabajo de la policía, pensemos en el código de policía. Allá en el Congreso, unos señores decidieron, es que el código de policía es esto tiene que respetar, respetar, respetar. No dando ejemplo la gran mayoría de ellos, ojo a eso. Porque la desgracia de Colombia es que el grupo dirigente no da ejemplo de civismo. La gente los ve, es cuántos privilegios me puedo apoderar, de cuánta plata me puedo echar al bolsillo. ¿Y a quién le tocó salir a poner las multas? A la policía. Claro. Entonces aquí tenemos un lío muy complicado, es decir, en estas protestas, ¿sobre quién cae la carga fundamental? ¿Sobre los políticos? ¿Les toca a ellos en la calle salir a poner el orden? Cuando se implanta el toque de queda, Andrés, el otro día comentaba con nuestros celadores del Consejo, por el toque de queda, el último turno le tocó caminar 3 horas hasta sus casas, 3 horas y media. O doblarse. O doblarse. Entonces, yo creo que aquí hay un elemento que no estamos planteando. La discusión sobre el SMART es una discusión que seguramente se debe dar en términos razonables, es decir, cuál es el grado de fuerza que se debe utilizar. A mí me parece que se va a veces la mano en la fuerza. Pero el asunto más grave, me parece a mí, es que una clase política incapaz de reformar el país le ha entregado todo a los pobres agentes de policía que están en las calles de Colombia. Y con grandeza y con humildad hay que reconocer, evidentemente, los errores y los excesos. Y hay investigaciones que ya se han abierto por parte de la Procuraduría, por parte de otros organismos, de la misma policía, en torno a esos excesos que son absolutamente intolerables, pero muy válida su reflexión, Juan Carlos. Ahora bien, la agenda, Andrés y Juan Carlos, porque como ustedes bien han advertido, hay una serie de demandas que resultan heterogéneas. El gobierno ha planteado una agenda, lucha contra la corrupción, protección del medio ambiente, mejorar calidad en salud, en educación, en empleo, pero evidentemente cada territorio, y el presidente ha dicho que quiere llevar esta conversación nacional a cada región del país, cada territorio tiene una demanda distinta. Maicao tiene una problemática muy distinta a la que tiene Mocoa en el Putumayo. Entonces, ¿cómo lograr una concertación para que todas estas necesidades sean escuchadas? Andrés. Sí, un poco complementando antes de responder directamente a esa pregunta, lo que decía Juan Carlos. Él planteaba que la fecha de marzo pues, era una fecha un poco distante en el tiempo. Y creo que en principio, si es que no se empiezan a ver hechos concretos rápidamente. Compromisos, tal vez. Exacto, compromisos, hechos concretos, que se vea que sí se está avanzando y que no es realmente pues, una forma de, pues, por decirlo coloquialmente, de mamar gallo. O sea, lo digo porque es que las soluciones para cualquiera de estas demandas, cualquiera de estos problemas no son sencillas. Realmente sí se requiere, a menos de que fuese, por ejemplo, eso sí sería más sencillo y quedaría en manos del Congreso, que vamos a disminuir el salario de los congresistas, que eso, por ejemplo, he visto que hay algunos ciudadanos que están solicitando eso. Eso sí es algo que se puede hacer de manera más sencilla. Pero una reforma al sistema pensional colombiano creo que se tiene que calibrar bien, creo que se tiene que buscar, como decías tú, el mayor apoyo político posible, de tal manera que si hay después un cambio en la administración del Estado, pues no lo vayan a desmontar. Y la mayor representatividad ciudadana, porque los políticos también tienen que aceptar su mea culpa, pero también los ciudadanos tienen que lograr consenso para que luego se desactiva algo, pero se activa otra cosa porque no quedó satisfecho. Y en ese sentido, reconociendo que Colombia dista de ser un paraíso, porque tenemos muchísimos problemas, yo sí quiero pues reconocer que también, o mejor dicho, plantear la posibilidad de que las personas que nos están viendo vean que sí, falta mucho por hacer, la clase política le ha fallado también a la ciudadanía, pero también creo que hay que reconocer los avances que hemos tenido. En términos de pobreza, por ejemplo, pasamos del 49,7% en 2002 al 27% el año pasado. Eso es algo positivo. En términos de homicidios, pasamos del año 2002, 70 homicidios por cada 100.000 habitantes, a 26 el año pasado. Cobertura en educación, pasamos del año 2002 de más o menos el 29% de cobertura en educación al 51%. En temas de desigualdad, que es el coeficiente de Gini, tuvimos una reducción en prácticamente 6 años del 10%. Y finalmente en temas de salud, la cobertura pasó del 30% prácticamente al 94%. Hay muchos problemas, insisto. Creo que eso es importante reconocerlo y hay que partir diciendo eso humildemente. Pero tampoco podemos caer en el catastrofismo de desconocer los avances que hemos tenido como sociedad. Y pienso, lo veía creo que en un trino que había puesto no hace mucho,
el rector de la Universidad de los Andes, el doctor Alejandro Gaviria, que citaba en su momento a a Tocqueville, y él planteaba que precisamente cuando las sociedades avanzan, muchas veces en términos económicos, es donde se dejan en evidencia una serie de problemas que antes pues no se revisaban. Entonces creo que hay que hacer un ejercicio de autocrítica sin duda alguna, estamos lejos de ser un paraíso, pero ese ejercicio de crítica no puede hacernos a nosotros desconocer las cosas en las que hemos avanzado. Se me agota el tiempo, pero sin duda estamos hablando, y Juan Carlos lo planteaba, de nuevas generaciones que están incursionando en este escenario político, social y económico y claramente se sienten insatisfechas, se han hecho avances importantes, pero hay todavía una enorme agenda pendiente y sobre todo hay un tema que también es como muy transversal a todo y se reclama también en este tipo de manifestaciones, la implementación del acuerdo de paz, o por lo menos de algunos compromisos que se suscribieron, que muchos sectores piensan que está detrás de todo este tema, de que no se hayan logrado avances importantes en el campo o en la consecución de derechos. Es un momento también de quiebre, Juan Carlos y Andrés, para que esto definitivamente logre un consenso de voluntades políticas y avanzar sobre lo acordado. Sin duda, porque independiente del ángulo desde el cual uno mire ese problema, a todos los colombianos nos interesa que cese la guerra en las regiones, porque ella significa un costo inmenso para la gente de las regiones y para el país, inmenso. Pensemos todo lo que ocurrió en el suroccidente de Colombia, todo el drama desde Buenaventura, todo el Chocó, todo el Valle, sí. Todo Cauca, en fin, es decir, todos los sectores tan vulnerables, las comunidades negras afrocolombianas del Pacífico, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, lo que se ve en muchos pueblos sitiados literalmente por el narcotráfico. Buenaventura es una ciudad sitiada no solamente por la corrupción, sino por el narcotráfico. Pero al mismo tiempo yo creo que hay unos temas que usted plantea una inquietud muy interesante y es ¿qué hay de Maicao a Mocoa? ¿Cierto? Cogiendo solo 2 M's. Y yo creo que hay varios elementos. Una demanda es una demanda por más igualdad. Digamos, es un tema contemporáneo además a donde uno vaya, ¿cierto? La gente percibe, hay mucha desigualdad, esto en los Estados Unidos, en Colombia, en Inglaterra, en Francia. Ese tema es una responsabilidad de la clase dirigente descifrarlo, ¿cierto? ¿Qué es lo que la gente más le duele en términos de desigualdad? Hay un tema en términos de violencia. La violencia nos afecta a todos en Colombia. Hay una violencia urbana contra las mujeres y los niños brutal, ¿sí? Brutal. Hay una violencia contra líderes sociales que es muy importante descifrar. Tenemos que ir a la causa. ¿Quién está detrás de esto? Son unas organizaciones dispersas. Hay unos designios más grandes. No podemos seguir lamentando la muerte de líderes sociales. Y un aspecto crucial para mí también de lo que he oído, de lo que es la reforma a la salud. Sí. Todos tenemos un consenso en que el tema de las EPS nos lleva a un callejón sin salida, pero ningún gobierno se ha atrevido a sacar el bisturí, ¿cierto? Es decir, ¿qué es la operación de fondo que necesitamos aquí? Entonces, yo creo que ningún gobierno puede producir milagros de un día para otro, pero si empezara con 2, 3 temas cruciales, lograra convocar a una parte de la oposición, yo creo que una parte de la ciudadanía diría, esto se está moviendo. Lo que me preocupa es que con el vicio tradicional del conjunto de la clase política colombiana, la gente en unos meses tenga la sensación, Andrés y Erika, de que esto no se está moviendo. Eso sería un error catastrófico. Yo creo que es bueno que las cosas sean advertidas a tiempo. Con alguna experiencia que le da uno aquí cierto el trabajo en Bogotá, yo me atrevería a hacer esa advertencia. Yo soy de los que creo que el país tiene inmensas potencialidades, que el país no se lo podemos entregar a las fuerzas destructivas. Y hay muchas fuerzas destructivas que quieren pescar en río revuelto, ¿no? Sí. Pero también hay una mayoría colombiana que desea es construir, que desea es un mejor país para sí mismo, para sus familias, para sus vecinos. Y todos ellos deben tener representación en este diálogo nacional, en esta conversación. Andrés, una reflexión final en torno, insisto, a este descomunal reto que tiene el gobierno, que además ha asumido un excompañero de ustedes en el Consejo, el exconcejal, ahora director administrativo de la Presidencia de la República, Diego Molano. Sí, yo creo que ese es un acierto de parte del gobierno. Pienso que el doctor Diego Molano es una persona con las condiciones profesionales y personales para adelantar todo este proceso. He visto además que las mesas han sido, o mejor dicho, se designaron unos presidentes bastante interesantes para que las presidan. En el caso de educación está el exrector de la Universidad Nacional, el doctor Moisés Basserman. En el caso, por ejemplo, de transparencia está Nicolás Uribe Rueda, que es pues, el presidente electo de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces,
reconociendo eso que está diciendo Juan Carlos, de la importancia de que se vean cosas concretas, de que esto no es una generación de espacios que finalmente van a quedar en nada. Creo que es algo positivo y yo me pego a lo que decía Juan Carlos y insisto en que realmente esto no es solamente un reto que está enfrentando el gobierno nacional, sino que estamos enfrentando la clase política en general, de todos los partidos políticos, porque la gente espera que estemos a la altura de este desafío y podamos darles entre todos soluciones concretas a esas demandas que están en este momento clamándose en la calle. Y la autocrítica viene del sector político y también de los medios de comunicación y de todos los sectores, porque lo que queremos es precisamente construir país y alejar esa amenaza, ese fantasma de la violencia que sin lugar a dudas está alimentando por esos discursos de odio, bien sea de la xenofobia, bien sea de sectores políticos que en muchos casos también quieren pescar en ríos revueltos. Ha sido un gusto escucharlos, Juan Carlos Flores, Andrés Forero, por habernos ayudado a entender esto y es que necesitamos muchas voces para generar la verdadera representación de toda una sociedad que clama por un mejor país, porque es que nadie está o puede oponerse a tener mejor educación, mejor salud, mejores condiciones de vida. En eso creo que estamos todos. Marchemos o no marchemos, todos vamos apostando por la construcción de un nuevo país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo a ustedes por habernos acompañado una vez más en este Opina Bogotá. Ya saben que es el espacio para el diálogo, para las entrevistas, para el debate, para el análisis en nuestro canal Capital, el canal público de todos los bogotanos. Muchas gracias y nos vemos mañana.